Hola a todos. En esta mañana quisiéramos dar gracias primeramente a Dios por un día más que nos concede de vida y también darle gracias a Dios porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. En este día quisiera aprovechar para compartirles un pensamiento de la palabra de Dios, ya que no podemos reunirnos en la iglesia a causa de la situación que enfrenta el país de la enfermedad el coronavirus, pero no por eso vamos a dejar de predicar la palabra de Dios, como dijo Pablo a un preso en la cárcel, ya sea por envidia, por celos, pero lo importante es predicar la palabra de Dios. Y en este día quisiera hacer esto, compartir algo de la palabra de Dios con aquellos que escuchen este video. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo presenta algunos argumentos para respaldar que la resurrección de Jesús es algo real y algo verdadero. Entonces yo quisiera enfocarme en 1 Corintios capítulo 15 para probar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual es el fundamento de la fe de todos los cristianos, ya que es la esperanza de todos los que mueren, que algún día resucitaremos con Él. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al verso 9, dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Este es el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios y presentando algunos argumentos de por qué la resurrección de Jesucristo es real y es algo que todo cristiano tiene que estar firme en la verdad de que es un hecho histórico, de que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día. Entonces Pablo presenta algunos argumentos aquí y me gustaría tocar 3 puntos que presenta el apóstol Pablo. Primeramente, del verso 3 al 4 dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo dice aquí a los Corintios, el primer punto, que las Escrituras respaldan el hecho de que Cristo Jesús resucitó, de que las Escrituras, la palabra de Dios misma testifica y la palabra de Dios misma profetizaba que Cristo Jesús iba a resucitar, que no iba a quedarse entre los muertos. Me gustaría ver el Salmo 16:10, donde Pablo seguramente cuando le dice que Cristo Jesús resucitaría conforme a las Escrituras, el Salmo 16, verso 10, es un salmo que confirma lo que Pablo acaba de decir. Y dice así, hermanos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía de la palabra de Dios que el santo, que el Hijo de Dios, no iba a ver corrupción ni su alma iba a quedar en el sepulcro. Hay otra cita bíblica en Isaías 53 también que prueban que las Escrituras estaban profetizando acerca del Hijo de Dios que no iba a quedarse en la tumba. Isaías 53 verso 10 al 12 dice lo siguiente: con eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, o sea, vivirá eternamente. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma,
quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Este es Jesús, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo el capítulo 53 de Isaías sabemos que es un capítulo que habla sobre los sufrimientos del siervo de Jehová, un capítulo que tiene que ver con profecías acerca del Señor. Y sin embargo aquí dice que vivirá por largos días y su mano será prosperada. Entonces estaba profetizado que el Mesías resucitaría. Estaba profetizado que Jesús no se quedaría en la tumba, sino que Él se levantaría de entre los muertos victorioso y triunfante. Y ese es un argumento que Pablo presenta aquí en 1 Corintios 15, cuando dice: porque primeramente os he enseñado lo que os asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras profetizaban ya este evento, hermanos. Las Escrituras ya hablaban de que Jesucristo resucitaría, de que no se quedaría entre la tumba y entre los muertos. En el Salmo 22 vemos también esas profecías escritas ahí, hermanos. El segundo argumento que me gustaría mostrar en este día se encuentra ahí mismo en 1 Corintios 15, en los versos que estamos viendo. Del 3 al 4, Pablo presenta que las Escrituras es un argumento para confirmar que estaba profetizado que Jesús resucitaría. El segundo punto que Pablo presenta aquí en 1 Corintios 15, dice el verso 5 al verso 7, Jesús se apareció a Cefas, esto es Pedro, hermanos. Después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Otro argumento que Pablo presenta en este capítulo es que Jesús, después de haber resucitado, no simplemente se desapareció, sino que Jesús, después de haber resucitado, se le apareció a más de 500 personas. Se le apareció a los apóstoles, se le apareció a mucha gente. ¿Se acuerdan aquellos dos que iban caminando en el camino a Emaús? Se les apareció a Jesucristo, a todas estas personas, y Pablo testifica y les dice, no solamente las Escrituras lo profetizaban, sino que Jesús también se apareció a algunas personas, y de los cuales dice aquí Pablo, muchos viven aún y otros ya duermen. Quiere decir que algunos ya habían muerto, pero aún quedaban muchos vivos de los que habían visto a Jesús en ese tiempo, después de haber resucitado. Mucha gente lo vio crucificar, lo vieron crucificado, lo vieron que murió. Y también mucha de esa gente después lo vieron una vez más resucitado a nuestro Señor. Y Pablo dice aquí que había más de 500 hermanos. Había más de 500 testigos que le vieron. En Hechos 1, del 1 al 3, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. En Hechos 1, del 1 al 3 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El escritor Lucas, en el libro de Hechos, dice que Jesús se apareció durante 40 días. Y durante esos 40 días, Jesucristo se les apareció a estas más de 500 personas, incluyendo los apóstoles. Entonces, había testigos de la resurrección de Jesucristo, personas que lo vieron resucitado a nuestro Señor. Y Pablo dice, el primer argumento son las Escrituras, el segundo argumento hay testigos que se les apareció durante 40 días. En el capítulo 1, verso 21, ahí en el mismo capítulo, hermanos, Jesucristo se les apareció a los apóstoles y los apóstoles hicieron de la resurrección uno de los temas principales en su predicación. Cuando el apóstol Pedro predica, siempre fue normalmente la resurrección de Jesucristo el tema principal de ellos al predicar. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 21 y 22 dice:
es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, cuando ellos iban a escoger a un apóstol, iban a escoger al sucesor de Judas, porque Judas se había suicidado. Entre los que estaban con los apóstoles, ellos iban a escoger a uno que tomara el lugar de Judas. Y dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario, dice Pedro, que uno de los que estamos aquí sea testigo de que Jesús resucitó, o sea, que lo haya visto resucitar. Para que alguien tomara el lugar de Judas, el cual se había suicidado, era necesario que esa persona hubiera visto a Cristo resucitado. Fue uno de los requisitos que ellos incluyeron para el apóstol que iba a suplir el lugar de Judas. En el capítulo 2, verso 32, cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés y se acerca una multitud y dice, estos están borrachos, ¿por qué están hablando en esos idiomas? Cuando son gente que no educada, no los conocemos, son gente que no saben, no están preparados académicamente. Entonces, cuando Pedro habla a esta multitud que se habían reunido, que eran aproximadamente como 3,000 personas, en el capítulo 2, verso 32, Pedro les empieza a hablar acerca de Jesucristo. Ese es el primer mensaje de Pedro. Pedro empieza a hablar, se levanta entre todos. En el verso 14 dice, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí Pedro empieza a predicar, pero quisiera llegar al verso 32. En la predicación de Pedro, dice Pedro en el verso 32, a este Jesús, ya Pedro les habló de Cristo Jesús, al cual ellos habían crucificado. Y Pedro les dice en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cual todos nosotros somos testigos. Entonces Pedro ahí hace énfasis en la resurrección de Jesucristo y dice, a este Jesús resucitó Dios y de lo cual todos nosotros somos testigos. Los apóstoles hicieron la resurrección de Jesús el tema principal de su predicación, ya que Jesús no era como cualquier otro hombre, sino que si era el Hijo de Dios verdaderamente tendría que haber resucitado, lo cual es un hecho innegable. Volvamos a 1 Corintios 15 y vamos a ver el tercer punto que Pablo quiere mostrarnos con el tema de la resurrección de Jesucristo. Una vez más recapitulando, hermanos, el primer punto que presenta Pablo son que las escrituras lo profetizaban. El segundo punto, que había testigos en ese momento que Jesús había resucitado. Ahora el tercer punto del apóstol Pablo es el siguiente. Del verso 8 al verso 9 dice lo siguiente, Pablo. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí Pablo presenta un argumento más y dice, por último se me apareció a mí, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Este argumento que presenta Pablo, hermanos, lo presenta porque puede haber gente que puede decir, oh sí, Jesús se les apareció a esos 500, pero porque eran seguidores de él, amaban a Jesús, seguían a Jesús, están los discípulos de Jesús, ¿cómo no? Ellos pueden decir que se les apareció, pero realmente no se puede creer, dirían las personas, no podemos creer a esa gente porque eran seguidores de Jesús, lo amaban. ¿Qué tal si solo era una ilusión? ¿Qué tal si solamente fue una ilusión que tuvieron? Entonces Pablo presenta un argumento aún más fuerte, el cual es el argumento de que él no era seguidor de Jesús, de que él no era creyente en Jesús, de que él no era discípulo de Jesús. Y dice el argumento que presenta Pablo, dice, al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El argumento que presenta aquí Pablo, hermanos, es que yo, dice Pablo, fui un perseguidor de la iglesia, fui un perseguidor de esos cristianos, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Pablo persiguió a la iglesia, Pablo persiguió a los cristianos, Pablo mató a cristianos,
Y Pablo encarceló a cristianos. Y sin embargo, Pablo dice, a mí también se me apareció Jesús. Oh, hermanos, qué argumento más fuerte que ese. Es como si dijéramos, una de estas personas que no creen en Dios, que niegan a Dios, se convierte al evangelio y después dice que Dios es real. ¿Cómo le puede la persona negar a esa persona lo que ahora cree? Cuando es una persona que todos conocieron, que Pablo persiguió a la iglesia del Señor. El argumento que presenta Pablo para creer en la resurrección de Jesús es que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Quizás se podría pensar que estas 500 personas amaban a Jesús, pero Pablo no amaba a Jesús. Se podría pensar que los discípulos eran seguidores y creyentes de Jesús, pero Pablo no fue discípulo de Jesús. Entonces Pablo presenta este argumento, el cual es aún más fuerte para todos aquellos que dudaban de la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos 3 puntos los cuales Pablo presenta. Y hay otros puntos más en todo el capítulo que Pablo presenta acerca de la resurrección de Jesucristo. Quisiera terminar con los últimos versos de este capítulo, el cual en todo el capítulo se habla de la resurrección de Jesucristo, pero los últimos versos dice así, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, nuestro trabajo, nuestra obra en el Señor no es en vano. Si Cristo resucitó, usted y yo, por fe, resucitaremos con Él. Usted y yo, por fe, tenemos una esperanza. El que muere sin conocer a Cristo Jesús no tiene esperanza, pero el que muere creyendo en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tiene la esperanza de que si Cristo Jesús resucitó, resucitaremos con Él. Que Dios les bendiga, hermanos.